Hoy Sporting Cristal ha sacado petróleo en un contexto y un lugar donde era muy complicado sacar los resultados positivos, porque recordemos que la última vez habíamos perdido ante Chancas, pero hoy día ante Binacional mostramos una cara diferente. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Sporting Cristal ha derrotado 3-1 a Binacional, y si tengo que resumir este partido con una sola palabra, esa sería efectividad. Mi opinión y los comentarios y todo lo demás en el siguiente video. Hola, gente, antes de seguir con el video les invito por favor a que me sigan en mis redes sociales. Lo voy a dejar acá abajito en la pantallita y también lo van a tener en la descripción para que me sigan tanto en mi Instagram, tanto en mi TikTok y tanto en mi cuenta de Twitter. No se olviden de seguirme en mis redes sociales, lo voy a dejar acá en la descripción también, y sigamos ahora sí con el video. Sporting Cristal ha sacado 3 puntos de oro en Juliaca, pero primero tenemos que revisar un poco lo que ha pasado durante toda esta semana y cómo estamos llegando para este cotejo. No habíamos tenido el mejor de los rendimientos, tan solo habíamos tenido 2 victorias, una ante Ayacucho y otra ante Sport Huancayo, y el último partido que justamente dije al inicio, la habíamos perdido ante los Chancas. No había sido tan grato nuestras visitas a ciudades de altura, y ciertamente este partido contra Binacional era un reto más para Sporting Cristal de buscar los 3 puntos importantes en un contexto donde Sporting Cristal ahora sí es firme candidato para ganar el clausura, porque ya tiene 16 puntos, se afianza de momento en la punta del torneo a la espera de lo que puedan hacer nuestros rivales. Y ciertamente Sporting Cristal, durante estas semanas se habló mucho de los fichajes de Sporting Cristal, estuvo en mesa el nombre de Aquino, pero a las finales no se termina concretando, y finalmente Sporting Cristal encuentra el número 9, en este caso con Felipe Viseu, que iba a entrar supuestamente de reemplazo a Tirben Ávila, pero por temas de inscripciones todavía no pudo viajar a Juliaca, y además que recién está entrenando con el equipo. Y Sporting Cristal, debido a eso, tenía que buscar una alternativa adelante. Y hoy Sporting Cristal entró con un equipo muy diferente. Ya no estuvo Leandro Sosa, estuvo Bayumbrosio, estuvo Santiago González, que era obviamente el jugador llamado a marcar la diferencia. La verdad que nos había costado bastante durante esos partidos no tenerlo, pero felizmente en esta clausura habíamos tenido un rendimiento pico que nos permitió de alguna otra manera no extrañar tanto al Santi, pero para este tipo de partidos, vaya que ha aparecido y vaya que nos ha resultado, sobre todo en el primer gol de Sporting Cristal, porque Binacional también había sido muy irregular, había tenido 11 partidos, de esos 11 partidos tan solo había ganado 3, así que no era el cuco, digamos, en altura, y era una señal de Sporting Cristal para poder lograr el objetivo y poder llevarse los 3 puntos importantes que iban a terminar siendo. Y vaya que Sporting Cristal alineó adelante con González, con Pacheco, con Christopher González también. En el medio campo ya no estuvo Wisdom, estuvo Yotun, estuvo Pretel y estuvo Tábara. Y en la defensa también hubieron cambios porque estuvo Bayumbrosio, Pósito, Abraham, que esta vez sí hace su debut como titular, y Lutiger como lateral izquierdo, que después vamos a hablar un poquito sobre el rendimiento de los defensas, porque también hay que comentar ciertos problemas que he podido ver y creo que más de uno se ha podido dar cuenta en este partido combinacional. Y es que Sporting Cristal, durante los primeros minutos del partido, tenía que aguantar y aprovechar las pocas que iba a tener durante el partido. Eso es lo que teníamos en mente, pero no imaginábamos que esto iba a ser muy rápido y que Sporting Cristal iba a poder resolver el partido en menos de 20 minutos, porque los primeros instantes del partido binacional tuvo el balón como era debido y hasta intentó sobre todo sobrepasar por la banda izquierda, por la banda derecha, en nuestro caso con Bayumbrosio, y después de eso llega una jugada clarísima en donde Santiago González conecta con Pacheco, que termina encontrando el espacio, cruza el balón y termina siendo el primero de Sporting Cristal en un buen momento, porque era la primera jugada de gol y Sporting Cristal concretaba de esta manera el 1-0 para tener cierta tranquilidad en el partido. Pero después, a minuto número 16, Sporting Cristal tiene una falta por la banda izquierda de Binacional, el centro que realiza finalmente Tábara y encuentra el cabezazo depósito para encontrar el 2-0 en 16 minutos. Sporting Cristal capitalizaba su segunda llegada al arco y de esta manera se ponía con un marcador a favor de 2-0. Pero lo mejor vendría minutos después, tan solo 5 minutos. Al minuto 21 tendríamos un tiro libre que Gerald Tábara volvería a ejecutar muy bien. Termina chocando en un defensor de Binacional y se termina ingresando al arco. Es el 3-0 para Sporting Cristal. Tremendo negocio para el equipo celeste. Apenas 3 llegadas hasta ese momento y los 3 terminaron siendo gol. Sporting Cristal que concretaba y llegaba de esa manera con el 3-0 y podía manejar muchísimo mejor el balón, pero a partir de ahí Binacional empezó a animarse un poquito entendiendo que tenía que buscar los laterales. Y por cierto, tengo que comentar algo también, que ciertamente la cancha, el balón no corría tanto. Entiendo yo que Binacional por eso centró su estrategia minutos después con varios centros, porque por ese lado, por esa vía, nos intentaba hacer peligro. De hecho, Binacional buscó mucho más la banda de Bayumbrosio, entendiendo que también el chico recién tiene rodaje en Sporting Cristal y lo buscó constantemente. Y también hay que comentar otra cosa que es bueno observar, y es que si bien Binacional terminaba encontrando los centros y terminaba encontrando el objetivo, al final esos cabezazos o esos remates terminaban siendo desviados. Pero ojo, los centros de Binacional en todo este partido, porque esto se va a repetir durante todo el tiempo, y los balones parados han sido de peligro
para Sporting Cristal. No peligro real, te diría, porque no todas han terminado siendo gol, pero un par, y te diría hasta el tiro libre que termina siendo gol después de Binacional, sí que fueron muy peligrosos. Y de hecho, Vallimbrosio se generó una amarilla y en el segundo tiempo tuvo que salir para que entre Caparó en su lugar. En el primer tiempo, Binacional buscó seguir con el negocio de los centros hasta los últimos minutos, y de hecho, inclusive cuando estábamos 3-0, no nos animábamos a buscar un cuarto todavía porque no teníamos tantas opciones, entendiendo también de que lo ideal era de que una vez teniendo esa diferencia muy grande ante el equipo rival, resguardar y dosificar un poco el aire, porque no es fácil jugar a 3.600 metros de altura en Juliaca y no es fácil, sobre todo cuando un equipo te termina bombeando con centros. Así se terminaba el primer tiempo, Sporting Cristal se iba tranquilo el segundo tiempo esperando encontrar, aumentar la diferencia o en todo caso no descuidar ese marcador. Y en el segundo tiempo la temática iba a ser que Sporting Cristal iba a aprovechar los pocos contras que iba a tener. Y de hecho tuvo una en el segundo tiempo. A los pocos minutos Fernando Pacheco, que termina ganando un 1 contra 1, termina avanzando hasta 3 cuartos de cancha. Sirve para Christopher González. Pero el jugador que no termina frenando bien el balón, no termina parando bien el balón, entiendo yo también por el estado de la cancha, porque no corría tanto ese balón. Y a la final termina el córner y hasta ahí queda todo. Pero después de eso vendría una jugada de peligro donde Sporting Cristal terminaría frenando a un jugador de Binacional que está muy cerca al área y el remate es muy bien lanzado por Torres, un tiro libre perfecto del jugador de Binacional y termina encontrando en ese momento el 3-1. Pero cuando uno pensaba que Binacional podía animarse y Sporting Cristal podía poner en riesgo el resultado, vendría una jugada que terminaría acabando tal vez con esa esperanza de Binacional y equilibrando más la balanza para Sporting Cristal. Y es que Edson Auer termina cometiendo una falta en la cara del árbitro, le termina metiendo un codazo a Fernando Pacheco y termina siendo roja para el jugador de Binacional. A título personal considero que es muy exagerada, pero Fernando Pacheco la supo vender bien. Son cosas del fútbol que a veces uno critica, que a veces uno lo celebra, pero así como puede jugar para ti, también puede jugar en contra. En este contexto fue a favor de Sporting Cristal y con esto encontraba muchos más espacios el equipo celeste para por qué no encontrar el cuarto gol. Pero aunque uno pensase que las cosas iban a terminar siendo así, Binacional de un centro terminó encontrando un buen rechace de Dion Enríquez. Miren que en todo el partido la fórmula de Binacional era lanzar centros y en eso, en algunos parajes, en algunos de esos centros, o en la gran mayoría te diría yo, nos estuvo ganando Binacional. Una cosa es que no haya sido remates directo al arco, salvo ese que termina sacando Dion Enríquez con mano cambiada, pero de ahí el resto sí ha terminado encontrando el objetivo. Entonces, ojito con eso, porque en la altura nos van a terminar buscando bajo esa técnica. Binacional encontró el objetivo, pero al final la ejecución fue muy mala en ese sentido, salvo esa jugada. Y después de ese Sporting Cristal encontró más abierto la cancha y vinieron los cambios y a partir de minuto 74 con el ingreso de Wisdom, con el ingreso de Catriel Cabellos y con el ingreso el hijo del mudo, Sporting Cristal encontraría cierto espacio con Wisdom y con Cabellos. De hecho, Catriel Cabellos tuvo una oportunidad pero el remate terminó saliendo afuera y después Wisdom tuvo espacios para conectar con Lutiger y con Mateo Rodríguez, pero a las finales no acabó terminando en gol ni una jugada de peligro, salvo fue la última jugada de Mateo Rodríguez en donde termina rematando a ras de piso, choca en el travesaño, pero lamentablemente en el rebote lo termina mandando afuera. Y Sporting Cristal saca un resultado de oro, siendo totalmente efectivo en las jugadas que tuvo en el primer tiempo para estar 3-0 nada más en 20 minutos. Y en este segundo tiempo pudo haberse ampliado más porque Santiago González también termina fallando un mano a mano que fue una contra de 3 contra 1 donde el arquero termina checando muy bien. Pero lo cierto es que Sporting Cristal saca la diferencia correcta de momento. Es el líder de la liga con 16 puntos y hay que soñar que ahora sí Sporting Cristal se adjudica y se matricula como un candidato serio para el clausura y eso es muy importante de cara al duelo que va a venir justamente con UTC, que Sporting Cristal no debería tener problemas para ganar al equipo cajamarquino porque ya le ganó anteriormente y ciertamente esa victoria ante los cajamarquinos nos va a acercar mucho más al objetivo, ¿por qué no? Para llegar con 19 puntos a lo que va a ser posiblemente, si es que el contexto se da, si es que Cusco termina ganándole a Alianza Atlético, en el partido de vida o muerte, o uno de los tantos partidos que Sporting Cristal va a tener con sus rivales directos, en este caso va a ser con Cusco, pero eso ya lo pensaremos todavía para septiembre porque va a reanudarse las eliminatorias, va a haber una para llegar a ese partido. Pero lo interesante y lo importante es sumar tanto de visitante, porque ya habíamos tenido un mes jugando en Lima y tocaba el gran reto de sumar en Juliaca. Lo hemos logrado, tenemos 3 puntos, tenemos 16 puntos, se viene el partido con UTC para llegar a los 19 y de hecho, llegó a los 14 goles. Sporting Cristal ha recibido uno solo. Esto demuestra también que Sporting Cristal es una de las mejores defensas, pero hoy día sí hay que poner ojito en los centros y los lanzamientos a pelota parada que nos ha hecho cierto daño en este partido combinacional y hay que trabajarlo bastante.
Y hasta aquí el video del día de hoy. No te olvides de dejar tu like, suscribirte, comentar y sobre todo activar la campanita de notificaciones. Y por supuesto estaremos para comentar el siguiente partido. No te olvides de dejar tu like, te estaré esperando para el siguiente partido y Fuerza Cristal toda la vida. A paso firme ahora sí.